imaginan que Adolf Hitler se hubiera hecho con la bomba atómica? En posesión de uno de los misiles balísticos del mundo, los terribles V2 de Von Braun, el mundo habría caído a sus pies. Con unas pocas bombas estratégicas no habría tenido rival. Hoy el mundo sería completamente nazi. ¿Se imaginan qué locura? ¿Cómo habría cambiado todo? Y realmente no estamos haciendo una especulación de ciencia ficción. Es que cuando la guerra empezó, se daban todas las claves, todos los ingredientes para que Hitler se pudiera haber hecho con este arma. Alemania era líder mundial en ciencia con los mejores genios del mundo, tenía una de las industrias más potentes del mundo, las materias primas necesarias, por ejemplo, la mina de uranio más grande de todo el mundo, fue pionero en fisión nuclear, que fue descubierta por Otto Hahn, un alemán, y fue el primer país en tener un programa de investigación nuclear propio, tan pronto como en 1932, es decir, 2 años antes de que los americanos se pusieran en serio. Pero es que aún más, contaban con un personaje clave, el alemán Werner Heisenberg, padre de la mecánica cuántica, firme nacionalista y genio total de la física. Una ventaja de 2 años, supremacía en ciencia y absolutamente todos los materiales. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no lo consiguieron? Hubo muchos factores que resultaron ser determinantes, pero lo increíble de esta historia que les voy a contar es que hubo 3 sucesos fortuitos, totalmente causales, serendípicos, que pudieron perfectamente haber cambiado el signo de la guerra. Les hablo de 3 casualidades que hicieron que el régimen nazi cayera finalmente. Qué cerca estuvieron de ganar por los pelos de punta. ¿Quieren saber qué fue lo que ocurrió? Pues entra, porque Papi Santo ya te lo cuenta. You are going to feel pain, my friend. Les había prometido una serie completa de lo de Oppenheimer y aquí vengo a cumplir mi promesa. Todavía tengo 2 vídeos pendientes que hacer para ustedes, para que lo disfruten. Pero antes de arrancar tengo una noticia excelente que compartirles, y es que Amautas, el proyecto que tengo lanzado, una plataforma de cursos, ha ganado esta semana un importante premio, los premios Prismas. Pásese por Amautas si quieren disfrutar de este proyecto tan bonito que hemos lanzado. De verdad que les va a encantar. Pues ahora sí que sí, vamos con esto de la bomba nazi. Prepárense porque van a flipar. Así que tenemos esta cuestión. ¿Qué pasó con los alemanes? Superiores en ciencia, superiores en industria, pioneros en ciencia nuclear. ¿Cómo se dejaron adelantar? Vamos a dar las claves de esta cuestión a la vez que les voy a desvelar esos 3 momentos críticos que hicieron que los alemanes no se adelantaran en la producción de la bomba. Pero antes de arrancar, deja que empiece soltando un par de fechas que son muy significativas para esta historia. Es importante que de alguna forma tengas estas fechas en la mente, que las retengas para completar todo el puzzle. 1938, Otto Hahn y Fritz Strassmann descubren la fisión nuclear. 1 de septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. 25 de septiembre de 1939 se inicia el proyecto alemán de creación de la bomba. Agosto de 1941 es el apogeo del poder nazi en el mundo. 7 de diciembre de 1941, ataque de Pearl Harbor. 8 de diciembre de 1941 entra Estados Unidos en la guerra. Febrero de 1942 comienza a desintegrarse el proyecto nuclear alemán. Mayo de 1942 comienza a cambiar el signo de la guerra. Junio de 1942 arranca el proyecto Manhattan. 2 de diciembre de 1942 se produce la primera reacción en cadena de la historia en Chicago. Diciembre de 1944 el proyecto de bomba alemana tiene que abandonar Berlín por los bombardeos. 7 de mayo de 1945 Alemania se rinde. 16 de julio de 1945 en la primera detonación nuclear de la historia, en la prueba de Alamogordo de Nuevo México, la prueba Trinity. Es tremendo lo que ocurrió en tan solo 6 años. Pero si te fijas, se da una particularidad muy interesante. Dentro de esta cronografía se pueden establecer 2 etapas. Una durante la cual Alemania tenía la delantera, no solo militarmente, sino también científicamente, y una segunda etapa donde se le dio la vuelta a la situación. Fueron los aliados quienes se adelantaron. ¿Qué pasó entonces en esos años críticos desde septiembre de 1939, que los alemanes inician el proyecto, hasta 1942, cuando deciden finalmente cerrar este programa? Pues muchas cosas, pero sin duda hubo 3 claves. Estas. La primera es que la fisión nuclear era algo realmente novedoso y requería mucha investigación para llegar a concretarse. A toda carrera, usando todos los efectivos mundiales, se tardaron 3 años en dominar. Esto es la teoría, luego viene el reto de ingeniería, la separación de isótopos para el método del uranio, la pila nuclear para el plutonio, además de la detonación. Fueron retos científicos gigantescos, que requerían de inversiones de decenas de miles de millones de dólares y la participación de millones de personas. Un proyecto a escala colosal, y un estado tan perjudicado por la guerra como Alemania, con escasez, hambre, falta de recursos, sus principales ciudades siendo bombardeadas día y noche, pues ahí había otras prioridades. Muy en particular teniendo en cuenta que para 1942, cuando ya estaba toda la carne en el asador, había que priorizar esfuerzos que dieran resultados a corto plazo. Y con la bomba, pues eso, había muchas dudas. ¿Llegaría acaso a tiempo? Hitler, ante esta complicada situación, prefirió derivar recursos al misil balístico V2 de Von Braun y otros desarrollos militares donde se tenía más confianza, y dejar un poco más apartado el proyecto nuclear. En resumen, una de las claves es que apenas hubo margen de tiempo desde que se descubrió la
fisión en 1939 hasta que se inició la guerra para dar con un plan serio de investigación. Es decir, motivo 1, la fisión se descubrió digamos que tarde para Alemania. La segunda clave es relativa a la ingeniería del proyecto. Era una carrera totalmente a contrarreloj y cada día contaba. Lanzados aliados y nazis a la carrera, el que llegara primero a la meta se haría con el control del mundo. Y con plazos tan justos, un mínimo error podía echar por tierra todo el proyecto. Y así los alemanes, incomprensiblemente, cometieron varios errores de bulto, algunos de ellos muy críticos, que lastraron el proyecto e hicieron que esos 2 años de ventaja que tenían desde el principio se esfumaran completamente, quedaron en nada. Y en este punto tuvo que ver mucho el líder del proyecto alemán, Werner Heisenberg, que comparativamente con su homónimo americano Robert Oppenheimer mostró unas pésimas dotes de gestión. Werner no tuvo una visión de conjunto, no estableció una colaboración efectiva entre los diferentes grupos alemanes, se dejó llevar más por sus intereses personales y además cometió errores de bulto. Su capacidad de liderazgo, digamos, fue pésima. De hecho, hubo un error particular más significativo que los demás y que a la larga resultaría determinante. Como ya saben, la fisión nuclear ocurre cuando un neutrón es capturado por un átomo de uranio. Fermi observó en 1939 que la reacción es más eficiente si se usa un material que llamó moderador, y parecía que el uranio absorbía mejor estos neutrones cuando estos iban lentos. Pues este moderador era un material que frenaba estos neutrones, lo que facilitaba la reacción. Y Fermi propuso como mejores moderadores elementos de bajo número atómico, como el hidrógeno o el carbono, así que pensó en el agua pesada o en el grafito. Los americanos irían por el grafito, mucho más barato y fácil de conseguir, mientras que los alemanes, en un error totalmente incomprensible, lo habían descartado. Dijeron que el grafito no funcionaría, así que optaron por el segundo candidato, el agua pesada, mucho más complicado. Esta mala decisión retardaría el proyecto unos 3 años. Para cuando se dieron cuenta del error que habían cometido en 1944, ya era demasiado tarde, no tenían margen. En esa situación, Heisenberg y su equipo culparían al experimental, el premio Nobel Walter Bethe, de este error. En resumen, la segunda clave fueron decisiones varias de ingeniería que no fueron acertadas y que se debieron en parte a una mala gestión del proyecto. Es decir, punto número 2, cometieron errores groseros de ingeniería. Y la tercera clave fue una consecuencia en realidad de estas 2 anteriores. Viendo que debido al punto 2 el proyecto no avanzaba a la velocidad esperada y teniendo en cuenta el punto 1, que se priorizaban proyectos que tuvieran impacto directo en el desarrollo de la guerra, llegamos así al punto 3. No hubo suficiente apoyo por parte del régimen nazi. Los materiales se retrasaban meses, incluso años en llegar. El capital humano nunca llegó a tener las dimensiones que se requerían para un proyecto de estas características, como sí ocurrió con el proyecto Manhattan. Y en fin, la sofisticación y la profesionalización del proyecto estaban a años luz de lo que sí se consiguió en Estados Unidos y posteriormente en la Unión Soviética. Vamos, que dentro de los diferentes proyectos de investigación, a este le dieron el calificativo más bajo de prioridad en la guerra, lo que produjo inevitables retrasos durante todo el proyecto. Es decir, punto número 3, nunca hubo un programa firme y decidido y con apoyo en recursos suficiente para lograrlo. El resultado de todo ello es que mientras que en Estados Unidos para 1941 arrancaba el proyecto Manhattan, movilizando a toda la comunidad científica y poniendo a disposición todos los recursos posibles, en Alemania comenzaban a desmantelar el proyecto. Con menos dinero, menos acierto y peor liderazgo, el resultado solo podía ser uno: el fracaso. En 1945, un mes antes de la rendición, Heisenberg ponía a prueba su mejor propuesta, el experimento B8, en Haigerloch. Sí, se trataba de una cueva que servía como bodega de cerveza. Estaba ubicada en el Black Forest, en Alemania. Y este fue su enésimo fracaso. No consiguió la ansiada reacción nuclear. Y por suerte para él, las pésimas medidas de seguridad, sin protección de radiación y sin barras de control, habrían sido catastróficas para él y su equipo, lo que da cuenta del bajo nivel de sofisticación de su proyecto y el pobre entendimiento del proceso que habían alcanzado. Los alemanes en este respecto estaban años luz de los americanos. De hecho, no se habrían imaginado de ninguna forma que 3 años antes Fermi ya había conseguido superar ese reto. La primera reacción en cadena tuvo lugar en el año 1942, en una antigua pista de squash en la Universidad de Chicago. Este día, 2 de diciembre de 1942, marca ese sorpaso de los americanos en la carrera, algo que ninguno de los científicos alemanes, en ese momento Heisenberg en particular, se le habría pasado por la cabeza. Estaban muy seguros de su superioridad respecto a sus rivales, lo cual nos lleva a otro de los motivos del fracaso, algo muy alemán por cierto: su complacencia, su sentimiento de superioridad con respecto a otras naciones, pueblos y razas. Ellos nunca sintieron el aliento real de la competición al sentirse tan por encima de los demás. De hecho, cuando Heisenberg fue capturado ya terminada la guerra, estaba escondido él en un pueblo en el Black Forest, él que era el objetivo número 1 de la operación secreta Alsos,
para hacerse con la inteligencia alemana antes que los soviéticos, pues con gran prepotencia y soberbia dijo al científico aliado líder de la operación de captura, es un científico muy conocido porque es el padre del spin, es Samuel Goodman, pues Heisenberg le dijo a este Samuel si quería que le enseñara algo de física de fusión, que le podía contar cosas. No tenía ni idea de la tontería que estaba diciendo, ni idea de que los americanos estaban ya ultimando la prueba Trinity, la primera detonación nuclear de la historia, algo que por cierto Samuel ya sabía. Es absolutamente ridículo la sensación de superioridad que tienen los alemanes. De hecho, no fue la primera vez en la historia y supongo que no será la última en la que un alemán fracasa por su prepotencia. Por cierto, otro factor que también pesó en contra de los alemanes fue el desmantelamiento de la ciencia del país por el éxodo de judíos, que aun siendo una población minoritaria, sería algo así como el 1% de la población, en cambio era una población muy instruida y con mucho peso académico. Un 20% del profesorado en Alemania era judío, así que la política racial tuvo un impacto muy negativo en el desarrollo de proyectos científicos y muy especial en este caso, el proyecto de bomba atómica. De hecho, como caso particular, los nazis hicieron huir al líder del proceso de difusión química. Se trata del premio Nobel Gustav Hertz, sobrino del famoso Heinrich Hertz, que por cierto era judío. Más tarde veríamos en el proyecto Manhattan cómo la difusión química era crítica para el enriquecimiento del uranio. Al perder a Gustav, perderían a uno de estos padres de esta técnica. Creo que también hay que mencionar que el hecho de que trabajaran para un régimen totalitario de terror ante las órdenes de un psicópata también tuvo que tener su influencia. Muchos, en particular Heisenberg, tuvieron miedo de hacer promesas de avances en la bomba que luego no pudieran cumplir. Comedir sus expectativas tuvo sin lugar a dudas un impacto negativo en el apoyo recibido finalmente, lo que nos lleva a ese punto 3 donde vemos cómo los nazis no se lanzaron al proyecto, muy en parte porque los líderes se comedieron mucho temiendo las reprimendas. Pero volvamos a los 3 puntos centrales. Una cosa muy curiosa que yo avancé al inicio de este vídeo, que demuestra cómo las fuerzas que modelan el mundo muchas veces reciben golpes casuales, es como estos 3 puntos principales anteriormente citados inclinaron la balanza hacia el lado aliado por 3 golpes de serendipia increíbles. De hecho, no sé si han visto la película de Benjamin Button, donde en una escena ven como un conjunto de casualidades llevan a la protagonista a sufrir un accidente. Se ve perfectamente como la combinación directa de todas estas coincidencias resultaría en una consecuencia fatal. Sin la intervención de cada uno de estos momentos, el resultado sería muy diferente. Lo que nos lleva a hacer preguntas como ¿cómo sería el mundo si Jerjes no hubiera sido derrotado en las guerras médicas? O si el cristianismo no hubiera triunfado haciéndose oficial en el concilio de Tesalónica durante el imperio de Teodosio, o si Cristóbal Colón, o pues sucesivamente. De nuevo aquí la pregunta es la misma: ¿qué hubiera pasado si Hitler se hubiera hecho con la bomba atómica? Pues aquí de nuevo, decisiones puntuales condicionan el mundo con unas consecuencias brutales. Pues tal cual, hoy sabemos que sin la participación puntual de estos 3 momentos críticos, casualidades absolutas, el resultado habría sido totalmente diferente. Prepárate porque vas a flipar. Entonces recordemos, tenemos esos 3 puntos centrales: el corto plazo de tiempo, los errores graves y la falta de apoyo político. Veamos cuáles fueron esos 3 momentos críticos casuales que llevaron a la consecución de esta historia. Para entender el primer punto casual hay que viajar al año 1934 a un laboratorio en Roma donde unos chicos andaban jugando con la física. Y digo chicos sí porque el líder del proyecto, este de aquí, Enrico Fermi, tenía solo 32 años. Los demás, como Eduardo Maldi, Oscar Agostino, Ettore Majorana, Bruno Pontecorvo, Franco Rasetti o Emilio Segre, eran casi todos recién graduados. Con el liderazgo de Fermi, uno de los más brillantes científicos de toda la historia, estos chicos consiguieron en un año espectacular revolucionar el mundo de la física nuclear. Y lo hicieron con una idea brutal, algo que nadie había pensado antes. Y es que tras el descubrimiento del neutrón, debido a James Chadwick en el año 1932, Fermi tuvo una idea brillante. Hasta entonces, el núcleo atómico estaba siendo estudiado por partículas cargadas, como se trata de las partículas alfa. Les hablo así del famoso experimento de Rutherford. De forma similar trabajaban los Curie en París o Otto Hahn en Berlín. Sin embargo, Fermi tuvo una idea genial. El núcleo está cargado. Si lanzamos contra él una partícula cargada, va a sentir el rechazo de la fuerza eléctrica. Es mejor lanzar, por tanto, para estudiar el núcleo, una partícula neutra. El neutrón, pensó Fermi, es mejor proyectil contra el núcleo que las partículas alfa. Así, empezando en marzo de 1934, se dispuso en un arduo trabajo que le llevó un año, yendo uno por todos los elementos de la tabla periódica, viendo qué le pasaba a ese elemento si le mandabas un neutrón. Es decir, tomó una fuente radiactiva de neutrones y la introducía en un cilindro hueco, rodeado de un material a estudiar. Después de unos minutos, Fermi retiraba la fuente radiactiva y corría escaleras abajo con el cilindro hasta llegar a una habitación con un contador Geiger para estudiar la radioactividad inducida. Pues bien, con este procedimiento tan claro, pronto llegaron los primeros resultados, ese mismo marzo, y eran espectaculares. Fermi y sus chicos publicaron el primero de esos 10 artículos célebres sobre radioactividad inducida durante un periodo de 15 meses. Y es que mientras que los Curie con sus partículas alfas habían llegado hasta el elemento 13, el aluminio,
Fermi con sus neutrones llegaría hasta el final de la tabla periódica, el uranio. Su método era absolutamente revolucionario y todo iba razonablemente bien, con resultados esperables, hasta que probaron con este último elemento de la tabla periódica, el elemento 92, el uranio. De la reacción del neutrón con el uranio ocurría algo completamente raro. Fermi interpretó que había obtenido un elemento nuevo, un elemento mayor que el uranio, un transuránido. Se trataría del elemento 93. Habían conseguido ampliar la tabla periódica. Era absolutamente increíble. Fue tan increíble que el anuncio se hizo a bombo y platillo, fruto de la propaganda tan en boga de esos años y ese afán tan fascista de mostrar su superioridad en todo. Algunos medios incluso propusieron llamar a este elemento Mussolinium. Y meses después llegaría la esperada confirmación por los laboratorios de Berlín y París, y de nuevo una sorpresa: obtenían también el elemento 94. Así que un día, la alegría y la excitación. Los chicos de Fermi incluso ponían nombres para estos elementos. Propusieron llamarlos Ausonium y Hesperium. Habían alcanzado la gloria mundial. Una gloria que se firmaría con un broche de oro. El 10 de noviembre de 1938, 3 años después, recibían a las 6 AM una llamada a Estocolmo. Habían ganado el premio Nobel. Y el timing era perfecto porque la situación, siendo la mujer de Fermi judía, era ya insostenible en Italia. Así podría aprovechar el viaje a Estocolmo para escapar y empezar una nueva vida en Estados Unidos con el dinero del premio. El 10 de diciembre de 1938, Fermi recibe el premio Nobel en Física a manos del rey Gustavo V de Suecia. En su discurso de agradecimiento, Fermi se sintió muy orgulloso de su trabajo, siendo el artífice del descubrimiento de los elementos 93 y 94 en Roma, con los nombres de Ausonium y Hesperium. Y todo sería genial, esta sería una fantástica historia si esto fuera cierto, porque no lo era. Ironías de la vida, justo en paralelo a esta entrega de premios en Berlín, acaban de comprobar que habían cometido un error muy grave y que a todo el mundo se le había pasado por alto. Bueno, a todo el mundo no, hubo una mujer, la química alemana Ida Noddack, pero fue ignorada masivamente. Por lo que vieron ese día en Berlín, es que en realidad Fermi no había descubierto dos elementos nuevos. Esto era falso. Lo que estaba ocurriendo era mucho más importante y novedoso. Estamos hablando de lo que hicieron los químicos alemanes, Otto Hahn y su asistente Fritz Strassmann. Ellos observaron que en la reacción con el uranio se estaba produciendo bario, un elemento con 56 protones, algo que con la física conocida en esa época era absolutamente imposible, iba en contra de toda lógica, de todo saber. En la publicación urgente que Hahn y Strassmann realizaron, reconocen que no tienen forma de explicar lo que ven, pero sin embargo estaba ahí. Hahn no tenía tiempo que perder y quiso informar a su compañera, Lise Meitner, que por aquel entonces acaba de huir del régimen nazi por ser judía y austriaca. Lise Meitner finalmente recibe la carta con la noticia. Su cara era de incredulidad. Tendría que ser un error, pensó, pero Otto Hahn era demasiado cauto y cuidadoso. Meitner, que lo conocía muy bien, sabía que esto no podía ser, tenía que ser algo más. Meitner, que tenía en mente una nueva idea del núcleo, lo que se llama el modelo de gota de agua de Bohr, pensó algo muy original. ¿Será que esta idea de Bohr de la gota de agua es correcta? Y lo que está ocurriendo es que esta gota de agua, que es el núcleo de uranio, se está dividiendo en dos gotitas más pequeñas. Era Navidad de 1938 y Meitner en Suecia estaba recibiendo la visita de su sobrino, Otto Frisch. Juntos, tía y sobrino, sentados en un tronco de árbol en medio de la nieve, se pusieron a calcular. Todo parecía correcto, habían dado con la clave, habían descubierto la fisión. Tras consultar sus ideas más tarde con Bohr, este se llevó las manos a la cabeza. Dijo: ¡qué tontos hemos sido! Se trataba de uno de los mayores errores de la historia de la física, durante 5 años, y muy en particular de los premios Nobel. Este se había otorgado a un descubrimiento fallido, a un error. ¿Qué había pasado? Bueno, ahora lo sabemos. Fermi en los experimentos con uranio, para evitar contar con la radiactividad natural del uranio y solo medir la inducida, había cubierto el metal con una capa fina de aluminio. Pero el problema es que el aluminio estaba absorbiendo también los productos de la fisión, por lo que no estaba detectando el bario que se estaba generando, había sido absorbido. Si Fermi hubiera quitado, aunque solo hubiera sido una vez, esa fina capa de aluminio, Fermi habría sido testigo de este fenómeno extraño y no habría caído en este error grosero, este histórico error. Sí, si lo hubiera hecho, retirar esa fina capa de aluminio aunque sea una sola vez, de esas cientos de veces que repitió el experimento, el mundo ahora sería muy diferente, porque la fisión se habría descubierto 4 años antes. Y esto cambia completamente el panorama mundial. Porque piénsalo bien un segundo. Sí, ahora toca especular. La fisión se descubrió en el año 1938. La guerra se inició en septiembre de 1939, apenas con plazo para embarcarse en un proyecto de esta magnitud. Si Fermi no hubiera errado, el descubrimiento se habría hecho 5 años antes. Mira el margen que hay ahora. La situación es muy distinta. Muy en particular teniendo en cuenta cómo estaba operando Hitler esos años. Desde que Hitler llegó al poder en 1933, Alemania comenzó a rearmarse en secreto, con mucha cautela. Sí, tras la Primera Guerra Mundial
Mundial se firmó el famoso Tratado de Versalles, que implicaba severas prohibiciones en cuanto a armamento para los alemanes, entrega de material militar y de la flota de guerra alemana, reducción del ejército a 100.000 hombres y 4.000 oficiales, sin artillería pesada, submarinos ni aviación, prohibición de fabricar material de guerra, entre otras cosas. Hitler, sabiendo este tratado, comenzó a saltárselo a lo cuico, sigiloso. Creaba extraños tractores oruga achaparrados que se podían convertir fácilmente en tanques, o aviones comerciales que con modificaciones mínimas eran bombarderos, avionetas deportivas con capacidad de convertirse en casas. Incluso llegó el llamado Plan Cuatrienal de 1936, todo con un claro propósito: convertirse en silencio en una potencia militar mundial, sin llamar la atención de los otros países, para que no les cortaran las alas. Francia e Inglaterra consentirían hasta que, cuando quisieron darse cuenta, ya era demasiado tarde. Alemania era una potencia mundial, estaba preparada para la guerra. Pues dentro de ese plan de rearme progresivo y silencioso que duró unos 5 años, hasta que ya tenía la potencia militar para iniciar una invasión, a Hitler una bomba nueva, ultrapoderosa, que pudiera ser investigada en secreto sin levantar sospechas, le habría parecido fantástica. Con 5 años de investigación por delante, materiales y algunos de los mejores científicos del mundo, no habría tenido ningún problema en conseguirla. Hitler habría iniciado la guerra en 1939 con el mayor arma de la historia en su poder. Flipa, tío, carajo. Visto de esta forma, este error grosero de Fermi, que retrasó el proyecto de bomba alemán limitando el plazo prohibitivamente para Hitler, podría ser uno de los mayores regalos que se han hecho nunca a la humanidad. Una serendipia que cambió el curso de nuestra especie. Pero vamos con la segunda cuestión clave: los errores de ingeniería groseros. Como decía antes, hubo uno muy especial que sorprende por lo burdo y que tuvo un gran impacto. Uno que retrasó el proyecto alemán 3 años. Volviendo, este proyecto, una quimera. Un error increíble para una potencia científica como Alemania. Y además, de mano de un mismísimo premio Nobel. ¿Qué ocurrió? Pues esta historia también tiene una poderosa dosis de serendipia. Como decíamos, uno de los grandes descubrimientos de Fermi también fue por casualidad. Vio que sus resultados de reactividad eran muy diferentes si ponía el experimento sobre una mesa de madera o si lo hacía en una de mármol. Fermi, que tenía una intuición genial para la física, entendió la causa. El material de la mesa estaba frenando los neutrones, los estaba moderando. Más tarde se vio que el papel de ese moderador era clave para conseguir la reacción en cadena. Se necesitaban toneladas de este material moderador para conseguir una pila nuclear. ¿Pero cuál sería el material ideal? En Estados Unidos se embarcaron en esta labor de búsqueda de material perfecto. Lo hizo el mismo Enrico Fermi con su compañero húngaro Leo Szilard. Y en Alemania, este honor recaería en otro excelente físico experimental, director del departamento de física del prestigioso Kaiser Wilhelm Institute de Berlín, el que sería más tarde el premio Nobel, el alemán Walter Bothe. Pues tras realizar el estudio dio con una conclusión: sus experimentos eran claros. El grafito, el material sobre el que más esperanzas había, no servía como moderador. Como consecuencia, los alemanes se lanzaron a realizar el proyecto con la otra alternativa, el agua pesada. Se trata de agua normal donde el hidrógeno es cambiado por un átomo de deuterio, un hidrógeno pesado. Algo que tenía la complicación de que no se puede conseguir esta agua pesada en un río, en un embalse, en un lago, en el mar. No, habría que fabricarlo, y solo había una fábrica en todo el mundo, en Noruega. Pues bien, ese grafito que se había descartado en realidad sí es muy buen moderador, algo que sí entendieron los americanos. La elección del agua pesada, basada en un error de cálculo, retrasaría enormemente el proyecto hasta 3 años. Para cuando quisieron darse cuenta del error, 1944, ya era demasiado tarde. Pero ¿cómo pudieron cometer un error de este calibre y además un científico tan importante, un premio Nobel? Pues hay una teoría expresada en el libro de Peter Watson sobre la bomba que es verdaderamente alucinante. Lo explica así: en junio de 1939, en un viaje a Nueva York en transatlántico con el objetivo de espiar las investigaciones americanas en tema nuclear, este científico alemán, Walter Bothe, conoce a otra espía alemana, Ingeborg Morsner, 13 años menor que él. Pues ambos, durante la Feria Universal de Nueva York, se dan un paseíto y surge entre ellos una intensa relación. Bothe queda profundamente enamorado. Pues tras este viaje tan ajetreado, tan movido, tan caliente, Walter vuelve solo a Heidelberg y retoma sus trabajos sobre el grafito como moderador, pero su cabeza estaba en otra parte. Ya saben dónde. Y no, esto no son elucubraciones, no son ideas mías, no son invenciones, no me he montado mi película. Leamos su diario, donde cuenta cosas como estas: Ingeborg, mañana hará 1 año que llegaste a mi vida. Me siento como un borracho adolescente. Llevo todo el día hablando de física, pero solo he podido pensar en ti. Pues esa física en la que no podía pensar el pobre de Walter, porque tenía en su cabeza otras cosas. Se trataba de un cálculo fundamental para el proyecto nuclear, el famoso moderador. Y ser un adolescente borracho ante un experimento tan crucial, creo que todos estamos de acuerdo que no es la mejor idea. El resultado ya lo saben:
erróneamente supuso que el grafito no era buen moderador, lo que nos hace reflexionar una vez más. ¿Qué habría pasado si Vote no hubiera conocido a Ingeborg? ¿O que no se hubieran enamorado locamente? ¿O que hubieran gestionado este amor de una forma diferente? Igual no se habría equivocado en ese cálculo básico y esos 3 años no se habrían perdido. La bomba podría haber estado a tiempo para el final de la guerra. ¿No es loco? Este es, amigos, el segundo momento serendípico que bien pudo cambiar el signo de la guerra. Y finalmente tenemos el tercer factor clave, la falta de apoyo del gobierno nazi, que también tiene su momento serendípico. 1942, como hemos visto, marca el punto de inflexión entre los proyectos americano y alemán. Sí, mientras que tras Pearl Harbor Estados Unidos ponía todo en marcha para conseguir la bomba a tiempo, los alemanes en ese mismo preciso momento daban un paso atrás. Pero justo ahí, en ese punto de inflexión, antes de que se desestimara el proyecto de bomba, todo pudo haber cambiado. Y es que Eric Schumann, jefe de investigación del ejército, avisa al Club del Uranio en 1941 que tenía intención de cortar cualquier investigación científica que no tuviera una esperable implicación en el futuro cercano. Y para ver qué onda con los frikis nucleares, para ver cómo andaba la cosa, propone hacer una conferencia en febrero de 1942 para conocer de primera mano los avances, el estado de investigación y con ello tomar una decisión. Heisenberg en esta reunión de febrero fue muy cauto, pero también optimista. El mayor problema, dijo, era la falta de material, pero con el apoyo suficiente del gobierno podrían afrontar el proyecto. Schumann no quedó convencido, el resultado fue negativo, así que Schumann da la prioridad mínima al proyecto, cortando los fondos a la investigación en uranio y abandonando la investigación nuclear por parte del ejército. Sin embargo, esto no tenía por qué ser el final de la historia, es más, podría ser una muy buena oportunidad. Es que se daba la situación de que un organismo alternativo, el Consejo de Investigación del Reich, una vez retirado el apoyo del ejército, podía tomar las riendas e impulsar el proyecto a otro nivel. Abraham Massow, su líder, urde para ello un increíble plan. Sería este: juntar a los mejores científicos del momento, es decir, Otto Hahn, Bode, Geiger y por supuesto Heisenberg, para dar una serie de charlas muy didácticas, fáciles y cercanas sobre física nuclear y sus aplicaciones bélicas a la cúpula nazi, directamente con los jefes, los que toman las decisiones, Himmler, Göring, Speer, Keitel, y así quedarían prendados del proyecto y se lanzarían sobre él. Al ser los máximos mandatarios, el proyecto conseguiría progresar sin impedimentos. Se daba además la circunstancia propicia de que Sau tenía los contactos, tenía la forma de llegar a estas personas. Era una oportunidad única. Alemania podría retomar la carrera nuclear y alcanzar la delantera con el apoyo de los líderes nazis. Pero en este punto la serendipia volvería a jugar un papel importante. La secretaria de Sau se equivocó al enviar en la convocatoria a los cabecillas nazis una agenda errónea y en vez de recibir ellos la propuesta de conferencias no técnicas, las didácticas, recibieron una propuesta de sesión con 25 conferencias sobre los factores de absorción en el modelo de Leipzig o la longitud de difusión de los neutrones. Un auténtico peñazo. Obviamente ninguno de estos mandatarios quiso asistir. Esta reunión, que pudo marcar el futuro de Alemania con la bomba atómica, fue un auténtico fracaso. ¿Qué habría pasado si la secretaria no se hubiera equivocado? Si Heisenberg hubiera tenido delante de sí a la cúpula militar con su encanto natural, no hay duda, los habría convencido. En febrero de 1942, los alemanes estaban en su punto álgido y aún por delante de Estados Unidos en la carrera. Con apoyo de Himmler, Göring o Spears, podrían haber tenido la bomba para finales de 1944. Pues en lugar de esto, su programa sufrió duros recortes. El resultado ya lo sabemos: el fracaso. ¿No es todo tan loco? Sí, todo es verdaderamente hipotético, pero muy real. La historia se escribe con pequeños golpes de casualidad que inclinan la balanza a uno u otro lado. Hoy somos felices de que Hitler no se hiciera con la bomba atómica y celebramos que el régimen nazi acabara en mayo de 1945. Pero sí podemos responder a la pregunta del vídeo: el mundo sería un lugar muy diferente si Fermi no se hubiera equivocado con sus estudios de neutrones, si Bode no se hubiera enamorado de Ingeborg o si la secretaria de Sau hubiera mandado la agenda correcta de conferencias a la cúpula militar. Hitler se habría hecho con la bomba atómica, habría ganado la guerra y el mundo hoy sería nazi. ¿No es esto verdaderamente increíble? Pues espero que les haya gustado mucho este vídeo. Les mando un saludo muy grande allá donde estén y espero que estudien y mucho y le den mucho el coco con alguno de ustedes, pues el próximo Einstein, el próximo Bohr o la próxima Marie Curie. Nos vemos como siempre el próximo vídeo, piratillas.